Pues tenemos unos 35 minutos para que estos señores nos ayuden a desentrañar algo que parece que en el sector de la carretera se puede resumir tan simplemente como que hay falta de inversión en conservación de firmes de carreteras, pero que específicamente en lo nuestro como que parece que hay una serie de aristas que sin duda estos magníficos ponentes nos van a ayudar a limarlas. Me acompañan por orden de mi izquierda hacia la derecha, y eso no quiere decir nada, don Miguel Ángel del Val. Bueno, evidentemente todos son muy conocidos, me voy a limitar simplemente a decir sus nombres y bueno, a qué organización representan. Miguel Ángel del Val, todos ustedes saben, pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Don Ángel Mateos pertenece al CEDEX, entre otras funciones y actividades. Y Andrés Costa pertenece a la empresa Elsan, que pertenece a su vez al grupo UHL. No sé si es casualidad, pero si antes la mayoría eran químicos, ahora la mayoría son ingenieros de caminos, o somos ingenieros de caminos, o todos somos ingenieros de caminos. Una mesa de peso. Una mesa de peso, sí, muy bien, muy bien. No sé si eso quiere decir algo, pero así ha salido. Una pregunta rápida y bueno, yo entiendo que no necesita debate, pero si alguna de las personas quiere hacer alguna reflexión, en un minuto, por favor, empezando por Miguel Ángel. Derivado de la falta de conservación, inversión en conservación de firmes de carreteras, ¿algún comentario que no se haya hecho nada? No se haya hecho ya, porque no me gustaría que eso específicamente centrara en estos 35 minutos, pero sí creo que es tan evidente y se ha referido tanto y llevamos hablando tanto de ello en los últimos años que no querría dejar la posibilidad, la opción, la posibilidad de que hicierais un comentario al respecto. Miguel Ángel. Pues buenos días. No voy a responder directamente porque desde mi punto de vista las emulsiones bituminosas no se emplean más en conservación o en construcción de carreteras por una serie de razones, entre las cuales no podemos decir que esté la disminución de las inversiones públicas. Desgraciadamente es una tendencia que viene de hace años. Claro que sí, la menor inversión agrava la situación, pero no es una causa del menor empleo desde mi punto de vista. Ángel. Y no tengo nada más que, si te parece, pasamos. Perfecto. Andrés. Vamos a ver, confirmando un poco lo que ha dicho Miguel Ángel, yo iba a insistir, los que somos un poco mayores recordamos que hace 30 años en este país se hacía una cantidad importante de técnicas en frío, como las mezclas en frío, la grava-emulsión, los riegos con gravillas, por supuesto las lechadas, etcétera. Es decir, no solo los riegos de adherencia y de imprimación. Probablemente viene una época en los años 90 en los que esas técnicas desaparecen por causas que podemos luego profundizar o no según el tiempo, y lo que sí ocurre es que el sector de los fabricantes de las emulsiones mantienen su capacidad de venta de emulsiones o mantienen su cota de mercado gracias a que hay un repunte tremendo de construcción de nuevas carreteras que hace que el mercado de los riegos de adherencia, imprimación, etcétera, consiga mantener, incluso probablemente crecer, el mercado de las emulsiones. Y, digamos, no se pelea por ese sector de las mezclas en frío, gravas, emulsión, etcétera, que por decisiones posiblemente de las administraciones y políticas se borra y se pierde. Es mi opinión, ¿eh? ¿Y bueno, qué ocurre? Que ahora en los últimos años, con la caída clara del mercado de las mezclas, evidentemente hay una caída tremenda de los riegos de adherencia, etcétera, y implica esos datos que aparecen de 2004 para acá, de 2007 para acá, que hay una caída tremenda de las emulsiones. Perfecto, Andrés. La mesa la hemos organizado un poco de factores endógenos a exógenos, es decir, intrínsecos, derivados del propio producto, de la propia aplicación,
a factores más exógenos que puedan ser pues, entornos colaterales en los que puede tener presencia la emulsión bituminosa. En ese sentido, cada una de las personas, y empezando por esos factores más endógenos, más derivados de la técnica, van a tener un tiempo de unos 3 minutos para exponer sus argumentos y bueno, eso no quita para que podamos intervenir en cualquier momento, cualquiera. Miguel Ángel. Desde el punto de vista de las características que tienen las técnicas en frío, no creo que haya ninguna razón de peso que se pueda aducir para que se utilicen tan poco como se utilizan en España. O sea que, desde mi punto de vista, todos los factores que influyen en el bajo empleo serían esos que has denominado exógenos. Muy bien. Ángel. Bueno, yo creo que en general, en todo lo que se refiere a los firmes, a las mezclas bituminosas en particular, desde hace ya muchísimas décadas, creo que por algún motivo hay una sobrevaloración extrema de la rigidez de la mezcla bituminosa. Cuando uno se va a los métodos de diseño que los que trabajamos ahora mismo, o mejor de diseño, métodos de dimensionamiento, la realidad es que todos ellos llevan a la misma conclusión, es una mezcla rígida cuanto más mejor. Creo que los orígenes de esto hay que buscarlos en los propios orígenes de la ingeniería moderna de carreteras, ¿no? Cuando en los años 60 se empezaron a interpretar los resultados del ensayo ASO, que se interpretaron en términos de rigidez, con la idea de que el firme era un conjunto de capas, cuanto más rígidas mejor, porque su única misión era proteger a la explanada de las cargas del tráfico. En ese contexto se desarrollaron los coeficientes de equivalencia que hoy estamos utilizando para hacer el diseño del dimensionamiento de firmes con mezclas en frío, y creo que es una idea que originalmente tuvo su aceptación, que hoy día está completamente superada, pero que sin embargo está presente en nuestros métodos de diseño. Y siendo muy rápido, creo que cuando uno considera los métodos de dimensionamiento que estamos utilizando a día de hoy en prácticamente en todos los países, y sobre todo cuando consideras los métodos de dimensionamiento que te permiten establecer diferentes épocas climáticas a lo largo del año, todos llevan a la misma conclusión, es que los pavimentos bituminosos se fatigan en verano, lo cual va exactamente en contra de la evidencia experimental que te dice que se fatigan en invierno. Y esto es porque tienen un planteamiento tremendamente estático de la mezcla bituminosa. Es como si la mezcla bituminosa fuera un material cuya resistencia a la fatiga no va a cambiar, pero cuya rigidez sí puede cambiar. Entonces, claro, con estas reglas de juego en el cual yo puedo jugar con la rigidez y la resistencia a la fatiga se mantiene constante, pues evidentemente las mezclas bituminosas en frío salen muy mal paradas. Pero creo que el planteamiento no es ya tanto cambiar las mezclas bituminosas en frío, sino cambiar los métodos de dimensionamiento que estamos utilizando a día de hoy. Andrés. Yo creo que una de las, tanto por parte de muchos técnicos o gente de la administración, como por supuesto de la gente que llamemos que no conoce, pero utilizaba o disfrutaba o pasaba por las soluciones o las carreteras que se pavimentaban con las técnicas tanto en caliente como en frío, lo que siempre le han achacado a las técnicas en frío ha sido, digamos, ese, llamemos, mal comportamiento a corto plazo. Ese periodo de curado en el que hay desprendimiento de áridos, en que eran como que daban un mal comportamiento. Y eso hacía que mucha gente no quisiera para nada ver esas soluciones que se comportaban tan mal. Y eso ha llevado o ha justificado que algunas administraciones decidieran no utilizar para nada este tipo de técnicas, por supuesto en vías con tráficos medios y altos, ni pensarlo, cuando está perfectamente demostrado que muchas soluciones se pueden utilizar. Entonces, tal vez ese puede ser uno de los grandes retos que deban de tener las emulsiones, es conseguir unos tiempos de curado lo más cortos posibles y un comportamiento a corto plazo lo más parecido al que se consigue con una mezcla en caliente. Digo comportamiento ante la apertura al tráfico, no digo comportamiento mecánico, digo comportamiento ante el paso del tráfico, que es diferente. ¿Disentía? Vamos a ver, se me estaba ocurriendo que esa explicación que daba Andrés, que responde a la realidad, él ha oído 1000 veces esos argumentos a los que hacía referencia, es como si yo ahora dijera que en las jornadas de ATEP no se puede beber agua, porque no me han puesto vaso. Bueno, el problema no es que no se pueda beber agua, el problema es que no me han puesto un vaso.
Por favor, un vaso para Miguel Ángel del Bar. Esto, dicho sea de paso. Me has utilizado, Miguel Ángel, me has utilizado. Bromas aparte. Miguel Ángel, cuando dice esto, no bromea. Muchas gracias. Bromas aparte, es cierto que en muchas ocasiones los resultados no han sido satisfactorios. Pero no lo han sido porque se han hecho las cosas muy mal. O sea, en España, Andrés, tú lo sabes también como yo, hay experiencias incluso de haber utilizado riegos con gravilla en vías de muy alta intensidad de tráfico pesado. Pero estamos hablando de hace más de 30 años. Esas experiencias que sí fueron positivas, pues en cambio no tuvieron ninguna continuidad porque paralelamente había otras experiencias menos comprometidas cuyos resultados eran malos. Y eran malos porque no se hacían las cosas bien. Y esto se puede referir a los riegos con gravilla, a la grava emulsión, a las mezclas abiertas en frío, incluso más recientemente a los reciclados en frío. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo, estoy en la línea de lo que ha dicho Ángel hace unos momentos, que es un gravísimo error pretender tener como referencia a las mezclas en caliente. Las mezclas en caliente son referencia para ellas mismas, pero no para las mezclas en frío. Los modelos de comportamiento, tanto a corto plazo como a largo plazo, tienen que ser otros distintos. Y si utilizáramos otros modelos de comportamiento, veríamos las cosas, al menos desde el punto de vista teórico, de una manera sensiblemente diferente. Miguel Ángel, lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo que he contado se basa en una experiencia de 30 años de estar en carreteras y de hacer obras y de aguantar muchas expresiones y de estar haciendo una obra y que lleguen las personas que toman decisiones y llegar y decir, oye, esta porquería no me la ponéis en mi carretera, fuera y hacer otra cosa, ¿vale? Me basaba en eso y no he dicho que se comporte igual, no he entrado en la comparación en caliente. Esa ha sido una guerra que he tenido toda mi vida. Muchas veces me decían, ¿qué es mejor, una mezcla en frío o una mezcla en caliente? Y jamás he contestado esa respuesta, porque eso es una tontería. Pero todo esto te hablo de hace muchos años. Lo único que he dicho es que siempre lo que se ha achacado y lo que se ha criticado es ese desprendimiento, ese proceso de curado, esa necesidad de un tiempo de apertura al tráfico para el curado que exigía las técnicas en frío y que incluso ante climatologías un poquito duras o épocas un poco más difíciles podía ser mucho más tiempo. Y eso es lo que ha llevado en más de una ocasión a decir a alguien, no, mira, mejor vamos a otra técnica que puedo abrir al tráfico inmediatamente, sin valorar si era mejor o no, les daba igual, pero lo podían abrir al tráfico y eso, por desgracia, y tú sabes que aquí políticamente eso es lo que contaba y era lo que salías en los periódicos, joder. Que es lo que cuenta al final. Solo intervenir rápidamente. A ver, yo aquí no hablo por mi propia experiencia, que desgraciadamente, pues como le pasa a la mayor parte de la gente de mi edad, con mezclas en frío es muy reducida, esa es la realidad. Hablo más por lo que he leído y lo que he oído hablar, y también por conocimiento de cómo funciona una mezcla en frío. O sea, sí que parece evidente que el corto plazo de las mezclas en frío te lleva a una situación en la que vas a tener una rigidez demasiado baja en algunas circunstancias. Eso puede tener también, dicho sea de paso, su lado bueno y su lado malo. Desde luego tiene su lado bueno cuando estamos en carreteras de baja capacidad portante. Esa falta de rigidez a corto plazo no es que no sea mala, es que es necesaria, porque si no, se fisura. Pero dicho eso, quizás sí sería bueno enfatizar que todo lo que son las técnicas que ayuden, como dice Andrés, a abrir rápido la carretera al tráfico y a evitar toda sospecha de deformaciones permanentes en el corto plazo, yo sí creo que sería bastante bueno avanzar en esa línea y se está avanzando, creo yo. Perdón, un segundo. Por ejemplo, la idea de las mezclas templadas va claramente en esa línea. Me parece que es un paso muy interesante. A eso me refería. Pero ha solicitado la palabra. Vamos a acabar el debate y luego a haber un turno generoso de intervenciones y preguntas. Apúntatelo y luego lo planteas a la mesa, por favor. Así nos rompemos un poco la dinámica que teníamos preparada. Gracias. Miguel Ángel. Simplemente quería resaltar algo que todos han podido constatar, igual que yo. A lo que se ha referido Andrés es a la ignorancia generalizada de muchos ingenieros de la Administración.
Desgraciadamente, en las últimas décadas ha habido una destecnificación pavorosa en las administraciones públicas. Yo la primera vez que asistí a una jornada técnica fue en abril de 1981. Han pasado 33 años. Era una jornada sobre técnicas en frío organizada por la Asociación Española de la Carretera. Allí había decenas y decenas de ingenieros de distintas administraciones, empezando por el Ministerio de Obras Públicas. Hoy en esta sala yo creo que los dedos de una mano sobran para señalar a personas que sean directores de obras o responsables de servicios técnicos en administraciones públicas. Entonces, las administraciones públicas, por razones que quizás habría que analizar en otro foro, han contribuido muy negativamente a que lleguemos a la situación en la que estamos. Incluso yendo más allá, es verdad que a eso se añade la falta de normativa en algunas unidades de obra que de verdad que francamente es difícil de entender, ¿no? Más cuando países de nuestro entorno lo tienen, y algunos incluso a lo largo de los últimos años no solo no han ido hacia atrás. Estoy pensando en Estados Unidos, que podríamos pensar que es un país, como tiene la energía más barata, son más tendentes a las mezclas en caliente, y resulta que en la última década han dado unos pasos enormes para poner todas las herramientas que tienen para las mezclas en caliente, ponerlas disponibles también para las mezclas, las warm mixes, lo que ellos llaman las templadas, y las mezclas en frío. En España, Curro, en España la normativa de firmes, ni la estatal, ni las de las diversas comunidades autónomas que tienen normativa propia, recogen las técnicas en frío más que marginalmente. Es más, Castilla y León, en la edición de su normativa de firmes de 1996, las recogió de verdad, pero las hizo desaparecer prácticamente en la edición de 2004. Y en cuanto a las especificaciones, lo que hizo el Ministerio de Fomento en 2004, derogando los artículos del PG3 dedicados a grava emulsión, a mezclas abiertas en frío y a riegos con gravilla, para mí, 10 años después, sigue siendo absolutamente inexplicable. O sea, no tiene ningún sentido, y además no conozco ningún sitio en el que se haya producido algo similar. Y a mí nadie, a lo largo de estos 10 años, me ha respondido de eso. Y supongo que, no sé si ATEP tiene una respuesta. Perdón, un segundo. En un plazo de 10 años, y lo digo aquí públicamente, vendrá desde Europa una norma europea de obligado cumplimiento impuesto que nos impondrá las técnicas en frío y templadas, y tendremos que adaptarlas obligatoriamente. ¿Qué nos habrá pasado? Eso sí, que habremos perdido 25, 30 años y habremos perdido toda la tremenda experiencia que teníamos, no en emulsiones, que de emulsiones seguimos sabiendo, sino en las técnicas en frío de utilización de emulsiones. Eso va a pasar. 10 años. Yo estaré ya jubilado. Perdón. Bueno, hemos entrado de lleno y de natural, porque así ha ido el debate hacia la parte del entorno directo de la emulsión. Solamente una breve reflexión, como si valoráis positivamente, dentro de ese marco preocupante que estáis planteando desde el punto de vista técnico, el crecimiento en el empleo de emulsiones modificadas y emulsiones termoadherentes. Quería saber vuestra opinión desde un punto de vista, entiendo que positivo. Perdón, acabo de decir, es que me provocáis, acabo de decir que gracias a Dios la tecnología de las emulsiones hemos seguido creciendo, y gracias a Dios la tenemos bastante desarrollada. A mí, pues claro que está ahí, y eso nos va a permitir, o nos está permitiendo, seguir defendiéndonos. Y eso puede ser una ayuda a que cuando vengan y nos impongan una serie de técnicas, insisto, de mezclas en frío, de gravas, emulsión, de mezclas templadas, etcétera, pues probablemente tengamos respuestas. Lo que me preocupa es que nos impongan, como nos ha pasado en otras cosas, soluciones, ensayos o normativa que no tengamos ni idea, que no responda a lo que conocemos o sabemos, y tengamos que liarnos, adaptarnos y aprobar cosas nuevas, cuando creo que nosotros podríamos haber aportado a Europa
bastante más. Solamente quiero decir una cosa, esa técnica que se ha hablado tanto, de lechadas y micros en frío, yo solo quiero decir una cosa, los microaglomerados en frío que ahora están en Europa tan en boga y tan tal, eso es una técnica que salió de España en los años 80. En el año 96 me acuerdo de un congreso de la ISA en París en la que fuimos y les empezamos a hablar de la utilización de esas técnicas en aeropuertos, sobre hormigón y cosas así, y nos miraban como a bichos raros. Decían que de qué hablábamos, que eso les sonaba a chino, y ahora para ellos es la gran novedad que están desarrollando. Año 96, aquí ya lo hacíamos hacía ya varios años. Miguel Ángel. En ese momento, o hasta ese momento, porque yo creo que a mitad de los años 90 se quebraron las cosas, había en España por lo menos 2 empresas, quizás alguna más, pero 2 empresas altísimamente especializadas, no solamente en la fabricación de emulsiones, sino en la aplicación de técnicas en frío. Esas 2 empresas, a partir de un momento dado, empezaron a ver su participación en el mercado de una manera sensiblemente distinta y fueron virando a las técnicas en caliente, abandonando el tremendo esfuerzo que habían hecho hasta ese momento en materia de innovación y en materia de internacionalización. O sea que yo antes ponía el dedo acusador en las administraciones públicas, pero también hay que ponerlo en el sector privado. Yo, por responder a la pregunta sobre mezcla, sobre riegos con betún modificado y termoadherente, yo tengo que decir que respecto a los riegos de adherencia, yo hubo un momento en que perdí la fe en ellos. Y perdí la fe en ellos un día que empezamos a medir realmente la rigidez de la interfaz entre una mezcla bituminosa y un suelo estabilizado in situ con cemento. Pues resultaba que te dabas cuenta que era fundamental poner riegos de adherencia rígidos. Que esto intuitivamente pudiera no parecer así. El hecho es que para garantizar la adherencia entre capas o pones un betún rígido o es muy difícil de garantizar. Por eso yo, bajo mi punto de vista, los riegos de adherencia han sido una tremenda revolución. Y creo los riegos termoadherentes han sido una tremenda revolución y creo básicamente, no voy a decir que deberían ser obligatorios, pero casi. Y respecto a las emulsiones con betunes modificados con polímeros, pues más de lo mismo. La interfaz entre 2 capas, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, trabaja muchísimo. Está sometido a unos esfuerzos tangenciales elevadísimos y un betún convencional puede puede tener muchas dificultades para seguir ese nivel de esfuerzo. Por eso creo que tanto termoadherentes como betunes modificados son claves en los riegos de adherencia. Miguel Ángel, cerramos este asunto. Por alusiones, es que me ha aludido. Yo también me sentí aludido. No, venga, pues contesta. Si quieres. Vamos a ver, es muy sencillo lo que yo quería decir. Y va en la línea de lo que tú habías apuntado, Andrés. Vamos a ver, lo que queda claro es que lo que se refiere a la química de las emulsiones, en España se ha seguido progresando mucho, porque esos riegos con emulsión termoadherente, bueno, finalmente son una aplicación, pero en cuanto a lo que es el riego no hay ningún cambio. Lo que varía son las características del producto diseñado, digamos, químicamente, y otro tanto en lo que se refiere a las emulsiones de betún modificado. Yo creo que el problema no es de la química, el problema es claramente de la ingeniería. O sea, no se comprende nada. Por ejemplo, reciclados in situ con emulsión, algo de lo que hasta este momento hemos hablado muy poco. En España, el primer reciclado en frío con emulsión, que se puede denominar como tal, se hizo en una carretera con tráfico T00. Resultado magnífico. Bueno, después resulta que la normativa se restringe muchísimo el empleo de los reciclados en frío, se restringe a los tráficos más bajos y es una técnica que, si se hace medianamente bien, da unos magníficos resultados, pero sigue sin despegar. Sigue sin despegar porque yo creo que se le ponen trabas. Solo un breve comentario. No, acaba. Sí, hombre, por Dios, por favor.
Solo por la alusión que hace Miguel Ángel a restringirlo para los tráficos altos, ya que lo ha sacado, creo que es importante hablar de ello. O sea, yo puedo entender que haya cierta reticencia frente a esa fase inicial de formaciones permanentes, etcétera. Lo que no puedo entender es que haya reticencia frente al tipo de tráfico. Yo entiendo que uno podría decir, mire, utilícelas en tráfico T00, pero no me las ponga usted en capa intermedia. Podría entender una decisión de esas, pero el restringirlas para tipos de tráfico per se, directamente, yo de verdad que no le encuentro justificación alguna. Es una norma emanada del ministerio en el que tú trabajas. Sí, la conozco, pero digo que desde el punto de vista técnico no le veo justificación alguna. Podría entender más o menos espesor arriba y empezar a discutir. Estamos de acuerdo, vamos. No. Sí. Lo de las alusiones. Para cerrar este asunto, por favor. Las alusiones a las que me refería era lo de las empresas, en las cuales evidentemente creo que una se refería a la que yo me encontraba y me sigo encontrando. Vamos a ver, las empresas tienen un objetivo muy claro, que es ganar dinero. Y las empresas hacen lo que su cliente, y no voy a utilizar ni siquiera la palabra administración, lo que su cliente le demanda. Y lo que sí es cierto es que en un momento determinado los clientes españoles, la administración española, en los años 90 claramente elimina las técnicas en frío, y cuando digo técnicas en frío hablo de las mezclas en frío, de la grava emulsión e incluso de las lechadas bituminosas, que como consecuencia de una campaña que se realiza a finales de los 80, principios de los 90, una campaña generalizada, muy mal diseñada, muy mal ejecutada, que es un auténtico desastre de lechadas, se prohíbe poco menos que se hagan lechadas en España. ¿Y las empresas qué hacen? ¿Van a seguir peleando por algo que la administración no quiere ni ver? No, las empresas se adaptan y hacen lo que la administración les pide. Igual que de aquí a 10 años, más vale que nos vayamos adaptando, porque nos van a empezar a pedir que hagamos otro tipo de técnicas. Y esto, ya. Muy bien, Andrés. Te has anticipado a dos temas que quería que considerarais. De ese entorno directo, aquí estáis dos personas, dos profesionales vinculados al mundo de la universidad. Deciros que desde ATEP, no hacemos menos de 4 o 5 jornadas con los universitarios en diferentes puntos de la geografía de España. Jornadas que evidentemente no tienen impacto mediático, como lo puedan tener esto u otras, pero que consideramos que es adecuado para completar de alguna u otra manera aquella formación de los universitarios, de los ingenieros civiles, ingenieros de caminos y de obras públicas principalmente, en materia de emulsiones bituminosas y sus técnicas. Miguel Ángel, ¿pensáis que los planes universitarios en las escuelas contemplan muy de pasada, incluso en las asignaturas especialistas, este tipo de material, este tipo de técnicas, y que deberían ser contemplados en mayor medida? No, vamos a ver, yo puedo hablar por mí, por mis clases. De las cuales yo fui alumno. Me harto de hablar de riegos con gravilla, de lechadas o de microaglomerados, e incluso de grava emulsión. Yo me he quedado planchado cuando antes Dani ha dicho que la grava emulsión prácticamente había sido eliminada en España. Entonces, claro, me quedo frustrado porque yo le dedico un buen tiempo a hablarles a mis alumnos de las grandes ventajas que tiene la grava emulsión, porque tiene unas características muy superiores a las que tienen las bases asfálticas en caliente, sobre todo en lo que se refiere a la regeneración, a la no evolución constante del deterioro. Entonces, claro, cuando te dicen que es la verdad, ya lo sé, que están prácticamente eliminadas en España, digo, bueno, ¿y qué les estoy contando yo a mis alumnos? Ángel. La realidad es que en cuanto a planes de estudio, es verdad que tal y como están definidos ahora los temas a tratar dentro de ANECA, como te definen los temas a tratar dentro de cada carrera universitaria, no se llega a ese nivel, ¿no? Con lo cual al final todo queda muy en manos de cada una de las escuelas. Cuando yo estudié en la Escuela de Granada, yo soy de Granada, lo cierto es que la práctica totalidad de lo que recibí está referido a mezclas bituminosas en caliente.
Y ahora como profesor tengo que reconocer el mea culpa porque estoy cometiendo los mismos errores. Pero por un motivo de ser práctico. La realidad es que la dedicación en términos de horas que tenemos a las asignaturas de infraestructura del transporte para mí es muy limitada, es limitadísima, sobre todo porque es un campo en el que en los últimos años se han producido muchísimos avances. Y lo que antes era difícil de dar, ahora me resulta casi imposible. Entonces, dentro de esa idea, pues uno intenta hacer lo mejor que puede con los alumnos, y puesto que sabes que se van a encontrar sí o sí con las mezclas en caliente, uno tiende a dar más, y hablo por mi caso particular, más de mezclas en caliente que mezclas en frío, ¿vale? Eso lo reconozco. No debiera ser, pero a veces ocurre. Y en ese sentido sí creo que la jornada que todos los años organizamos en la universidad con vosotros, o que vosotros organizáis con nosotros, lo cierto es que creo que es todo un éxito, porque aunque sea una única jornada, pero los alumnos conocen algo más de la técnica y sobre todo se quedan en la recámara, que ahí están las mezclas en frío, que no son las primas pobres de las mezclas en caliente y que pueden utilizarlas en cualquier momento. Pero sí creo que hay una tendencia natural a explicar a los alumnos lo que van a necesitar en el corto plazo, que a día de hoy la realidad es que son las mezclas en caliente. Refería anteriormente, Andrés, campañas masivas o mal llamadas de choque, empleando especialmente lechadas bituminosas, micros, riegos. ¿Vuestra opinión? Lo que se hizo, que citaba antes Andrés, a principio de los años 90, una campaña generalizada de extensión de lechadas por parte de lo que entonces era el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pues es que se planteó mal, se planteó muy mal. Entonces salieron las cosas bastante mal y a partir de ahí se les puso a las lechadas cruz y raya. Claro, es que es siempre lo mismo. Si se hacen las cosas mal, pues claro, salen mal. Pero de ahí no se debe sacar en ningún caso la conclusión de que esa técnica es mala, en absoluto, en absoluto. Pero claro, han pasado 20 años y podríamos llevar perfectamente los 7 últimos años con campañas de protección de lechadas, donde todavía el deterioro no es estructural, y eso serviría no solamente para mejorar las características superficiales, sino para que aguantara algo más estructuralmente. ¿Qué se ha hecho? Bueno, en alguna comunidad autónoma se ha hecho algo, pero el Estado no ha hecho nada, de nada, de nada. O sea, es que es vergonzoso, porque lo último que ha sacado de proyectos de clave 32, y miro a Juan José Poti, resulta que en tramos donde hay gravísimos problemas estructurales, pues lo que hacen es lavarle la cara con unos pocos centímetros de mezcla, que es tirarla, porque se va a romper. Pero esto no es un comentario profético, es que esto es así. O sea, esto se puede demostrar en base a la experiencia y en base a la teoría. Entonces, no se entiende nada. O sea, vivimos en un país en el que los recursos serán más o menos escasos. Yo últimamente no insisto en que se necesiten más recursos. Yo lo que insisto es que los recursos disponibles se tienen que gestionar de otra manera. Y en ese sentido, las tecnologías en frío abren unas posibilidades extraordinarias. Sí, creo muy rápidamente que conozco algunos casos de gente que trabaja en diputaciones y todos me dicen lo mismo, que las técnicas en frío prácticamente no las están utilizando. Sí creo que ahí la concepción que tiene el gestor más político de estas vías locales es clarísima, es que son peores que las mezclas en caliente. Y creo que ahí la labor de formación y de jornadas de este tipo es clave. Luego también, creo que es básica la instrumentación de carreteras. Es verdad que a veces tú ves que una carretera funciona, pero hasta que no la instrumentas, haces un seguimiento continuo y lo publicas, da la sensación de que no lo transmites al resto de la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido también sería fundamental hacer esa labor de instrumentación y auscultación sistemática de carreteras. El problema es que eso lleva dinero y eso sabemos que es un problema, pero creo que es un problema, eso tenemos que hacerlo a la fuerza si queremos dentro de 5 o 10 años, como mucho, tener la certeza de que funcionan bien y, sobre todo, lo que es más importante, los datos experimentales que nos permitan calibrar los modelos de comportamiento para hacer el dimensionamiento. Quiero cerrar ya esta mesa porque quiero concederles unos minutos a todos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, con un aspecto
creo que es muy importante que las fechas previas a la celebración de esta jornada, precisamente el profesor Miguel Ángel del Val exponía en su blog, en No Solo Carreteras, que les recomiendo que lo visiten, como es los análisis económicos que abordan exclusivamente los costes directos de construcción. Yo creo que esto hace no solamente pupa a este sector, sino en general a la ingeniería civil. Y bueno, querría cerrar esta interesantísima mesa y el placer de haber colaborado con vosotros en vuestra reflexión en este punto específicamente. Miguel Ángel, por alusiones. Bueno, yo creo que es evidente. Cualquier proyecto bien hecho debe tener un análisis económico que se refiera no solamente a los costes de construcción, sino a los costes de conservación ordinaria y rehabilitación a lo largo de un periodo de análisis económico suficientemente largo. De manera que en cada momento de las soluciones técnicamente viables se ejecute aquella que resulta, desde un punto de vista económico global, más barato. Si las cosas no se hacen así, y no se hacen así prácticamente nunca, se están haciendo mal. Y el que se estén haciendo mal de manera generalizada no les da carta de naturaleza. Estamos haciendo las cosas mal, rematadamente mal. Y en relación a lo que decía Ángel de echar la culpa a los políticos, cuidado, los políticos pueden tener sus ideas, pero ellos no son técnicos. En muchos casos, Ángel, lo que sucede es que los técnicos se han venido plegando a los caprichos de los políticos e incluso han firmado informes avalando lo que proponían los políticos. O sea, que también los técnicos de las diputaciones, de las comunidades autónomas, del Estado, también tienen mucha culpa. No he dicho políticos, he dicho gestores de la red. Bueno, no me los refería gestores, a política, sí, pero los demás arriba. O sea, los técnicos tienen también su parte de culpa. Y no quiero librar de culpa a nadie. Y me voy yo a incluir. Cuando en Twitter yo estaba lanzando lo que decía en el blog para generar una cierta discusión, hubo un colega que me dijo, bueno, y desde el punto de vista académico, ¿qué se ha hecho? Y yo reconozco, desde el punto de vista académico, no hemos hecho tampoco lo que teníamos que hacer. Teníamos que haber promovido mucho más los estudios alrededor de las tecnologías en frío. O sea, ahí nos ha pasado un poco como lo que yo achaco a las empresas constructoras. Como los patrocinadores de esas investigaciones estaban más interesados en las mezclas en caliente, pues nosotros tampoco hacíamos nada por promover los estudios de la tecnología en frío. O sea, que culpables somos todos, de alguna manera. Andrés, la parte un poco vinculada a la contrata, bueno, yo, específicamente análisis económicos que abordan costes directos de construcción. Me los traigo preparados, ya sabía yo. Vamos a ver, como contratista tengo que decirlo, en tanto en cuanto en este país el criterio de adjudicación de una obra sea un único criterio y sea el criterio económico, estamos perdidos. Estamos perdidos en todo, en general, pero por supuesto las técnicas en frío, las técnicas con emulsión están absolutamente perdidas. Y esto es muy sencillo y es muy claro. Mirad, desde el momento que una emulsión cuesta aproximadamente un 15% menos que el betún, cuando yo quiero fabricar una mezcla, hablo en general, una mezcla con emulsión, en la cual quiero que tenga al final el mismo contenido de betún residual que la misma mezcla que fabrico con betún, tengo que ponerle aproximadamente un 40% más de emulsión, de algo que cuesta un 15% menos. Es decir, me va a resultar seguro más cara. Por ejemplo, datos, partiendo de precios de fabricación, materiales, etcétera. Una AC22 base en caliente, solo fabricación, materiales y fabricación, puede costar unos 37 euros. Esa misma fabricada en templada con emulsión cuesta 43 euros, aproximadamente un 16% más. Solamente si la fabrico metiendo un 25% de material fresado, consigo que el precio sea aproximadamente prácticamente igual o un 4,4% menos. Es decir, las mezclas templadas con emulsión tienen una salida muy clara como incorporación de material fresado, pero si las fabrico exclusivamente con emulsión, estamos perdidos.
La misma mezcla, la AC16 Surf en caliente, pues aproximadamente unos 45 euros tonelada. Esa misma fabricada templada con emulsión cuesta 52 euros, un 17% más. Solamente cuando le meto un 20% de material fresado consigo que el precio se iguale. ¿Qué quiero? Ya lo sé que es mucho mejor con emulsión porque no le pega un calentón al betún, porque es más flexible, me va a durar mucho mejor. Pero he dicho desde el principio que cuando el criterio de adjudicación sea única y exclusivamente el precio, lo que prevalece es el precio. Y que en tanto en cuanto la única salida la tenemos por la vía de utilizar material fresado, etcétera, es la única forma de que podamos conseguir introducir estas técnicas. Y no sé si me va a dar... ¿Vamos a poder hablar más? No me va a ser. Cerramos. Miguel Ángel, por favor. Es que lo que dice Andrés es verdad, pero no es toda la verdad. En muchos casos ha habido proyectos por parte de las administraciones en los cuales la solución era una técnica en frío. Y ha llegado el contratista y ha hecho todo lo posible, como es costumbre en este país, por cambiar la técnica en frío a técnica en caliente. Y al revés, el contratista siempre trata de ir a cambiar unidades. Perdona. Bueno, lo que parece que está claro es que aquí hay una problemática y además yo creo que extendida y generalizada a otros ámbitos de la ingeniería. Pero es que las empresas, los contratistas, la fuerza está en los contratistas. O sea, quien se lleva al rey y a la ministra de Fomento a Abu Dhabi es el presidente de la empresa de Andrés. No es al revés. O sea, a ver si nos centramos. O sea, pero no para las técnicas en frío, joder. Bueno, pero aquí manda quien manda. Andrés. Sí, Ángel, acabamos, por favor. Luego, entonces, perdona, y es lo que no me ha dejado acabar, perdóname, es que ahora sí que me ha calentado, lo tengo que decir. Perdóname un segundo, vamos a ver. Mirad, ¿sabéis cuál es el problema? Es que esto lo tengo que decir. A lo mejor es un problema decirlo públicamente, pero es la realidad. El problema, las emulsiones lo que tienen es que tienen que acabar siendo un grupo de presión. Tienen que ser un grupo más fuerte, tienen que acabar teniendo un poco más de fuerza que lo que hoy tienen. Tienen que ser eso que se llama un lobby, no conjugando sucio ni nada, sino un lobby con capacidad y potencia para ir al Ministerio de Fomento y conseguir que se introduzca en el PG3 las técnicas en frío, o al menos las templadas. Y para eso hay que ser un grupo de presión y tener fuerza. Y eso es lo que mi presidente y los otros lo tienen, Miguel Ángel. Y eso es lo que hay que intentar. Y otros habéis tragado cuando no teníais que haber tragado. Ay, madre. Si tú supieras la de veces que he tragado, joder, no lo sabes tú bien. Pero eso lo hemos hecho todos. Dejamos aquí este interesante punto.